que provoca que los cristianos se sientan apáticos y pierdan la alegría de su salvación? ¿Qué les quita el entusiasmo por su crecimiento espiritual? Estas son preguntas que los cristianos evangélicos deberían considerar, pero muchos de ellos son escépticos cuando se habla de la experiencia del Espíritu Santo. En este sermón sobre Efesios 1:13, titulado Sellados con el Espíritu Santo, el Dr. Martin Lloyd-Jones sugiere que la falta de alegría en Cristo, esa experiencia de gozo, podría deberse a que no comprenden completamente la verdad sobre el sello del Espíritu Santo. Como no son conscientes de lo que están perdiendo, no lo buscan ni le piden al Señor por ello. El oyente es guiado a través de un examen detallado del significado de la enseñanza del apóstol Pablo sobre el Espíritu Santo, comenzando por el efecto del Espíritu Santo en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Dr. Lloyd-Jones aborda dos puntos de vista diferentes sobre el sello del Espíritu Santo en la vida del creyente. Presta atención mientras el Dr. Lloyd-Jones analiza sistemáticamente las Escrituras, ilustrando tanto el significado como el momento de la enseñanza del apóstol sobre el sello del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Las palabras a las que me gustaría llamar su atención esta mañana se encuentran en la epístola de Pablo a los Efesios, en el primer capítulo, en la segunda mitad del versículo 13. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En estas palabras nos encontramos con otra adición a esta serie de declaraciones extraordinarias que el apóstol ha estado haciendo sobre nuestra posición y nuestra herencia en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos observado cómo su fórmula para introducir alguna bendición adicional es la expresión «en quien también». Él había dicho en el versículo 7, «en quien tenemos redención». Luego en el versículo 11 procede a decir, «en quien también hemos obtenido herencia». Pero ahora tenemos algo que nos lleva aún más lejos, en quien también, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es asombroso notar cómo, en esta gran declaración que se extiende, como hemos visto, desde el comienzo del versículo 3 hasta el final del versículo 14, el apóstol parece acumular una gloria sobre otra, mientras nos despliega las bendiciones que son nuestras como resultado de las riquezas de la gracia de Dios. Dios realmente las ha hecho abundar hacia nosotros. La adición a la que el apóstol nos está introduciendo ahora es: después que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí nos introduce de manera explícita, por primera vez en este capítulo, al Espíritu Santo mismo. Claramente, como hemos notado, el Espíritu Santo ha estado involucrado en todo lo que hemos encontrado hasta ahora. No podemos ser conscientes de nuestra necesidad de redención, no podemos recibir nuestra redención aparte del Espíritu Santo. De hecho, no podemos creer sin la operación del Espíritu Santo. Pero aquí el Espíritu Santo es mencionado explícitamente y nos enfrentamos con ciertos aspectos vitales de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo y su obra. Por lo tanto, es una adición muy importante y es lamentable que, cuando esta carta se dividió en versículos, no se comenzara un nuevo versículo en este punto, porque este es un tema nuevo y debería haberse enfatizado de esa manera. Esta declaración adicional es particularmente importante desde el punto de vista experimental. El apóstol nos ha estado recordando todo lo que es verdadero con respecto al Evangelio y todo lo que se nos ha provisto en él. Pero aquí lleva la verdad directamente a nosotros y nos recuerda la manera en que podemos estar seguros de estas cosas y disfrutar algo de su gloria y grandeza
incluso mientras estamos en este mundo pasajero. Estoy cada vez más convencido de que nuestra falta de comprensión de esta declaración precisa es lo que explica en gran medida tanta letargia y fracaso entre nosotros como pueblo cristiano en la actualidad. Al menos llegaré tan lejos como para afirmar que cualquier cristiano que no está experimentando la alegría de la salvación se encuentra en ese estado en gran medida debido a no darse cuenta de la verdad enseñada en este versículo particular de las Escrituras, porque en él nos enfrentamos con la manera en que podemos entrar en la plenitud que deberíamos estar experimentando en Cristo. Regocijarse en el Señor y regocijarse en Él siempre es una parte esencial del propósito de Dios para nosotros en Cristo. Nuestro Señor mismo, al final de su vida en la tierra, dijo no solo, mi paz os doy, sino también mi gozo. Juan 15:11. Esa es la herencia de un cristiano. Los cristianos deberían estar llenos de gozo, de paz y de felicidad. Además, si sentimos que somos ineficaces como cristianos y que nuestra utilidad no es muy evidente, entonces sugiero que también se debe a esta misma cosa, es decir, nuestra falta de comprensión de lo que significa el sellamiento de Dios de sus hijos con ese Espíritu Santo de promesa. Además, es una de las doctrinas más vitales de todo el Nuevo Testamento con respecto al avivamiento y el despertar en la Iglesia cristiana. El sello del Espíritu Santo es un tema que ha causado mucha controversia. No es un tema fácil, sin embargo, debemos enfrentarlo. Y la mejor manera de hacerlo es adoptar nuestro método anterior y examinar los términos que usa el apóstol. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Comencemos tomando la palabra sellados en su significado ordinario, su uso común entre los hombres. Tiene tres significados principales. Primero, un sello es aquello que autentica o transmite autoridad. Dos hombres pueden redactar un acuerdo. Puede ser vender una casa o arreglar un negocio, o algo más en ese ámbito. Han acordado los términos que se han escrito o impreso, pero como sabemos, ese documento no es realmente válido y ninguno de los dos hombres estará satisfecho con él hasta que esté firmado y sellado. Necesitas el sello además de una firma. Lo hace más auténtico, lo hace más absoluto, firmado y sellado. Por lo tanto, un sello es aquello que transmite autoridad o establece la autenticidad, la validez, la verdad de un documento o declaración. Otro significado que se atribuye es que es una marca de propiedad. Esto se usa a menudo en el caso de los animales. El dueño o el hombre que compra los animales pone su marca o su sello sobre ellos para indicar que le pertenecen. Es para indicar que algo, sea lo que sea, pertenece y es propiedad de la persona que ha usado ese sello en particular. El sello tiene una imagen particular en él que pertenece a un solo hombre y por lo tanto, cuando ves ese sello o imagen en cualquier cosa, sabes que es la propiedad o posesión de una persona en particular. Además, un sello también se usa con el propósito de seguridad. Si deseas que un paquete vaya con cuidado por correo o por tren, no solo lo atas, sino que también derrites cera de sellar en los nudos y luego estampas la cera con un sello. Si de alguna manera ese sello se ha roto o dañado, es una indicación de que alguien ha estado manipulando el paquete. Hay un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor fue enterrado, las autoridades romanas y los judíos estaban preocupados por lo que sus seguidores podrían hacer con su cuerpo, así que rodaron una piedra sobre la boca de la tumba y la sellaron para asegurarla.
Así que encontramos que hay tres significados principales para este término sellados: autenticidad y autoridad, propiedad y seguridad. Esto nos ayudará a entender lo que se quiere decir con nuestro ser sellados con ese Espíritu Santo de promesa. Es bueno prestar atención al uso bíblico, ya que términos de este tipo generalmente llevan el mismo significado y connotación en todas partes de la palabra. Observemos dos ejemplos muy importantes de la palabra sellados. En el tercer capítulo del Evangelio según San Juan leemos: el que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Esto es simplemente otra manera de decir que cuando un hombre cree en el Evangelio y lo acepta, está, por así decirlo, expresando su acuerdo y autenticando que esto es realmente la verdad de Dios y que lo que Dios dice es verdad. Es una afirmación muy audaz, una imagen muy atrevida de usar, pero ahí está. Su opuesto, aunque la palabra sellado no se usa realmente, se encuentra en la primera epístola de Juan. El que no cree ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Juan 5:10. Creer en el Evangelio es poner tu sello en él y decir que es verdadero. No creer es prácticamente decir que Dios es un mentiroso. Pero hay un uso aún más importante de sellado, y esto se encuentra en el 6º capítulo del Evangelio de Juan, donde se nos da cuenta de nuestro Señor alimentando a los 5,000. Después de hacerlo, puso a sus discípulos en un bote y les dijo que cruzaran el mar, y él mismo subió a una montaña para orar. Más tarde esa noche se les unió y llegaron al otro lado del lago. Varias personas también habían tomado botes y habían cruzado y vinieron apiñándose detrás de nuestro Señor, quien se volvió hacia ellos y les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, Dios, con su sello. Versículo 27. Aquí nuestro Señor les estaba diciendo a las personas que lo escucharan, porque Dios el Padre lo había sellado. No podían entender esta afirmación y le preguntaron al Señor cuáles eran las obras de Dios que tenían que hacer. Nuestro Señor respondió diciendo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Ellos respondieron: si dices que Dios te ha enviado, ¿qué señal nos das? ¿Qué prueba tienes de que eres realmente el Hijo de Dios, el Salvador y el Mesías? Y luego agregaron: Moisés, cuando dirigía a nuestra nación, dio a nuestros padres maná del cielo como señal. ¿Qué nos das tú? Nuestro Señor, en cierto sentido, ya había respondido a sus preguntas al decirles que había sido sellado, es decir, autenticado por Dios. Él dice, en efecto: Dios ha dejado claro que soy su Hijo, que yo, el Hijo del Hombre, soy el Hijo de Dios, en que Él me ha sellado, me ha dado autoridad, ha autenticado mis reclamos, ha establecido mi ministerio y me ha ungido como el Mesías. La forma en que Dios había sellado al Señor Jesús se encuentra en todas partes de los Evangelios. Dios lo había sellado en su bautismo, enviando al Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. El Evangelio de Juan nos dice que Dios no da el Espíritu por medida a él. Juan 3:34. El Espíritu Santo fue enviado sobre él en toda su plenitud. Aunque aún era el Hijo de Dios, eterno y coigual con el Padre, se había limitado a sí mismo, había venido en forma de siervo, y antes de que pudiera hacer su obra como el Hijo del Hombre y como el Salvador, necesitaba el poder del Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu le fue dado, no en medida, sino en toda su plenitud. Así Dios puso su sello sobre él. Además, una voz vino del cielo diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Esa voz habló en 3 ocasiones, autenticándolo, sellándolo, pronunciándolo como el Hijo de Dios, el Mesías, el Liberador. Fue porque estaba así capacitado por Dios, a través del Espíritu Santo, que nuestro bendito Señor pudo decir: «Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras». Juan 14:10. Con respecto a las obras, por lo tanto, afirma que está haciendo las obras que el Padre le había dado para hacer. Esa fue su autenticación, y se manifestó en su capacidad para exponer las Escrituras, aunque nunca había recibido ningún entrenamiento para hacerlo. Las personas que lo escuchaban decían: «Nunca hombre habló como este hombre». Juan 7:46, porque hablaba en toda la plenitud del poder del Espíritu. Lo mismo se aplica a sus obras. Él podía decir: «Aunque no creáis en mí, creed en las obras». Juan 10:38. Las obras eran su autenticación. Ese fue el argumento que usó en el caso de Juan el Bautista, quien se había vuelto incierto con respecto a él. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se les predica el Evangelio. Lucas 7:22. Estas son las cosas que los profetas habían dicho que el Mesías haría, así que el hecho de que las estaba haciendo es el sello de que Él era el Mesías. El obispo Westcott resume muy bien el significado de «a este señaló el Padre, Dios, con su sello», al decir que significa solemnemente apartado para el cumplimiento de una carga y autenticado por signos inteligibles. El Padre había autenticado al Hijo con signos inteligibles. Los milagros, las obras, las palabras, todo acerca de Él. Habiendo sido dado el Espíritu en toda su plenitud, Él había sido sellado, había sido autenticado. Hemos visto entonces el significado del término como se encuentra en el uso común y también en las Escrituras, y encontramos que coinciden. En el caso de nuestro Señor, se nos dice que se hizo una declaración diciendo: «Este es mi Hijo amado», y que eso fue confirmado por sus obras y sus palabras. Cualquier cosa que los hombres puedan hacerle, Él está autenticado como el Hijo de Dios y el Salvador, y aunque el infierno se suelte contra Él, el propósito de Dios se llevará a cabo en Él y a través de Él. A este señaló el Padre, Dios, con su sello. Esto seguramente es muy útil cuando consideramos el significado de este término con respecto a nosotros mismos. Obviamente, debe significar para nosotros lo que significó para el Señor mismo. Significa que podemos ser autenticados, que se puede establecer con signos inteligibles, que somos verdaderamente hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, para comprender más claramente el significado de este término sellado, consideremos cuándo tiene lugar. ¿Dónde exactamente se produce el sellado en la vida y experiencia del cristiano? Esta ha resultado ser una pregunta interesante y, de hecho, para algunos un problema. ¿Cuándo tiene lugar este sellado con el Espíritu Santo? ¿Sucede al mismo tiempo que uno cree o es posterior a la creencia? La versión autorizada, que no es solo una traducción sino también una exposición, indica claramente que es algo que sigue a la creencia y no es parte de la creencia. Entonces nos enfrentamos a la pregunta: ¿este sellado del Espíritu Santo es una experiencia distinta
y separada en la vida cristiana, o es algo que sucede inevitablemente a todos los que son cristianos, de modo que no puede ser cristiano en absoluto sin este sellado? La enseñanza común prevalente en la actualidad y especialmente en círculos evangélicos es que la segunda alternativa es la correcta. Es una enseñanza que dice que el sellado con el Espíritu es algo que sucede de inmediato, inevitable e inexorablemente a todos los que creen. Pero no puedo aceptar esto, y para respaldar mi opinión menciono la enseñanza del puritano del siglo XVII, Thomas Goodwin, y en menor medida la de su contemporáneo John Owen. También la enseñanza de Charles Simeon de Cambridge hace 2 siglos y la de Charles Hodge de Princeton, en su comentario sobre esta epístola a fines del siglo XIX. Estos maestros hacen una distinción clara entre creer, el acto de fe, y el sellado del Espíritu. Afirman que la Escritura enseña que, aunque es cierto decir que nadie puede creer sin la influencia del Espíritu Santo, esto no es lo mismo que el sellado con el Espíritu no siempre ocurre inmediatamente cuando un hombre cree. Enseñan que puede haber un gran intervalo, que es posible que una persona sea un creyente y por lo tanto tenga el Espíritu Santo y aún no conozca el sellado del Espíritu. Es obvio que los hombres piadosos que nos dieron la versión autorizada sostenían esa opinión porque introdujeron deliberadamente la palabra después. Generalmente se está de acuerdo en que la epístola no dice en quien también creyendo sois sellados con el Espíritu Santo. La palabra está en tiempo pasado, no es cuando creíais o cuando creéis, es como mínimo habiendo creído. La versión revisada sugiere el pasado, habiendo también creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y sugiero que incluso la frase habiendo creído sugiere que estas 2 cosas no son idénticas y que el sellado no sigue inmediatamente al acto de creer. Lo que hace esto tan importante es que se asume que el sellado con el Espíritu o el bautismo con el Espíritu es algo que cada cristiano debe haber experimentado necesariamente. Se mantiene, por lo tanto, que esto no es algo que sucede en el ámbito de la conciencia o en el ámbito de la experiencia, sucede para todos los creyentes inconscientemente. Por lo tanto, no deben buscarlo, y el resultado de no buscarlo es que no lo experimentan. Y el resultado de eso es que viven en un estado de creísmo, diciéndose a sí mismos que deben haberlo tenido y por lo tanto lo tienen. Así continúan viviendo sin experimentar lo que experimentaron los cristianos del Nuevo Testamento y también muchos otros cristianos en la historia posterior de la Iglesia cristiana. Por lo tanto, afirmo que este sellado con el Espíritu es algo posterior a la creencia, algo adicional a la creencia, y respaldo mi afirmación recordándoles ciertas declaraciones en las Escrituras. Primero, voy al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Allí nuestro Señor se dirige a sus discípulos creyentes. Está haciendo una distinción clara entre ellos y el mundo, y les dice que el Espíritu Santo se les dará como otro consolador porque son el pueblo de Dios. Dice que el mundo no puede recibirlo, pero ellos están a punto de recibirlo. La distinción es entre creyentes e incrédulos. En el capítulo 16 dice además: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros». Su venida es una gran bendición que deben esperar con ansias. Deberían alegrarse, dice, de que Él va al Padre porque esta bendición vendrá a ellos. Está hablando con los creyentes,
pero les dice que van a recibir algo adicional. Al volver a los 2 primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que la enseñanza es aún más clara. Nuestro Señor se dirige a hombres sobre los cuales ya ha soplado el Espíritu Santo y a quienes ha dicho: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Sin embargo, leemos en Hechos capítulo 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. Versículos 4-5. Ya han creído plenamente en Él, incluso les ha soplado el Espíritu. Sin embargo, Él dice: esperad. Se necesita algo más por parte de ellos. Y en el 2 capítulo de los Hechos tenemos un relato de cómo llegó la bendición. Sucedió exactamente lo que nuestro Señor les había prometido 10 días después. Claramente los discípulos eran creyentes en Él antes de eso. Es monstruoso sugerir que no eran creyentes antes del día de Pentecostés. Eran creyentes plenos en el Señor Jesucristo. Les había explicado la doctrina de la expiación y la habían entendido después de su resurrección. Les había soplado el Espíritu. Sabían que Él era el Hijo de Dios. Tomás había hecho su confesión: Señor mío y Dios mío. Sin embargo, aún no habían recibido el Espíritu Santo. Fue en Pentecostés que fueron sellados. Fue allí donde se les dio la autenticación. Y es desde allí que comienza su glorioso ministerio. En el 8º capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que Felipe evangelizó a los samaritanos, como resultado de lo cual muchos samaritanos creyeron en el Evangelio. Se nos dice explícitamente que, después de escuchar este mensaje, creyeron, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres se bautizaron. Versículo 12. Creyeron en el Señor Jesucristo, y Felipe estaba satisfecho de que lo habían hecho, y por lo tanto los bautizó. Pero en el versículo 16 leemos: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Luego Pedro y Juan bajaron de Jerusalén a Samaria, y cuando llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya eran creyentes, habían creído en el Señor Jesucristo. No podrían haberlo hecho sin la obra del Espíritu Santo dentro de ellos, abriendo sus corazones y mentes, pero aún no se les había dado el sello. Hubo un intervalo. Qué equivocado es decir que inmediatamente después de que un hombre cree, es sellado por el Espíritu. Ciertamente, eso no sucedió con estos samaritanos, así como tampoco sucedió con los propios apóstoles. En el 9º capítulo del libro de los Hechos tenemos el relato de la conversión de Saulo de Tarso. Creyó en el Señor Jesucristo como resultado de lo que le sucedió en el camino a Damasco, pero no fue hasta 3 días después que recibió y fue lleno del Espíritu Santo, como resultado del ministerio de Ananías. En el capítulo 15 del libro de los Hechos encontramos un suceso similar. El apóstol Pedro se está defendiendo por haber recibido a Cornelio y su familia en la iglesia cristiana y por bautizar a los gentiles. El informe dice: y cuando hubo mucha disputa, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo, ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, los autenticó, dándoles el Espíritu Santo, así como también a nosotros. Dios les dio testimonio, Dios estableció el hecho de que habían creído y eran verdaderamente suyos al darles el Espíritu Santo. Él los selló. Otro ejemplo de este sellado se encuentra en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Pablo llegó a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Confieso que en un momento caí en error sobre el asunto. Un folleto que lleva mi nombre, titulado Cristo, nuestra santificación, incluye el argumento de que no hay un intervalo de tiempo entre la creencia y el sellado. Confieso mi error anterior. En realidad, caí en él porque me preocupaba mostrar que la santificación no es una experiencia que se debe recibir después de la justificación. Esto todavía lo afirmo. Pero me equivoqué en ese momento con respecto al sellado, como procedo a demostrar. Cuando el apóstol hizo su pregunta a estos discípulos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La implicación seguramente es obvia. Es que los hombres pueden creer sin recibir el Espíritu Santo. Si las dos cosas sucedieran inevitablemente juntas, es una pregunta innecesaria, y el apóstol simplemente les estaría preguntando si eran creyentes. Pero eso no es lo que el apóstol les pregunta. Su pregunta es: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En otras palabras, cuando habló con estos hombres, vio de inmediato que no habían tenido el sello del Espíritu, no habían recibido al Espíritu Santo. Así que les dice en efecto: miren, ustedes se llaman a sí mismos creyentes, pero ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Lo han recibido en absoluto, ustedes que afirman ser creyentes? Sugiero, por lo tanto, que la traducción correcta indica bastante claramente que hay una distinción entre estas dos cosas. Creemos, y por supuesto solo podemos creer como resultado de la operación del Espíritu, pero aún podemos no haber recibido el sello del Espíritu. Los eventos posteriores en esta historia sobre Pablo y los discípulos en Éfeso hacen esto aún más claro. El apóstol comienza a examinarlos y pregunta: «Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados?». Dicen: «En el bautismo de Juan». Entonces dijo Pablo: «Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo». Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 4. Pablo nunca los habría bautizado a menos que hubieran creído. Creyeron y aceptaron lo que el apóstol dijo, y por lo tanto fueron bautizados. Sea lo que sea que fueran antes, ahora eran claramente creyentes. Pero luego leemos: «Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban». Versículo 6. Habían creído, pero aún les faltaba el sello del Espíritu. El sellado solo les ocurrió cuando Pablo les impuso las manos. Seguramente este incidente demuestra que los hombres que nos dieron la versión autorizada estaban interpretando correctamente Efesios 1:13. Eran teológicamente correctos al decir: «En quien también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Hubo un intervalo entre su creencia y su sellado, como lo hubo en el caso del propio Pablo y de todos los apóstoles, como lo hubo en el caso de los samaritanos, como lo hubo en el caso de los discípulos en Éfeso. Sin embargo, aclaremos que,
aunque estoy enfatizando que hay una distinción entre estas dos cosas y que siempre hay un intervalo, que el sellado no ocurre inmediata y automáticamente al creer, no quiero que se entienda que siempre debe haber un largo intervalo entre las dos. Puede ser un intervalo muy corto, tan corto como para sugerir que la creencia y el sellado son simultáneos, pero siempre hay un intervalo. Creer primero, luego sellar. Solo los creyentes son sellados y puede ser un creyente sin ser sellado. Las dos cosas no son idénticas. Es la creencia la que nos hace hijos de Dios, que nos une a Cristo, y es el sellado con el Espíritu Santo lo que autentifica ese hecho.